Disfruta. Junto a la caja registradora hay un viejo estante de alambre cubierto de polvo con postales descoloridas de la Ruta 66. Nunca se venden, pero algunas noches al darte la vuelta encontrarás una boca abajo sobre el mostrador. Nunca es una que hayas visto antes. La imagen en el frente siempre muestra la gasolinera, pero la foto es de hace muchísimo tiempo, y siempre hay un coche oscuro y extraño estacionado al frente. Aprendes lo que tienes que hacer. Tomas la postal, escribes «Ojalá estuvieras aquí» en el reverso y la deslizas en la ranura del correo saliente. Solo tienes que asegurarte de enviarles el mensaje. Me llamo Danny B. y llevo 8 meses trabajando en el turno nocturno de la gasolinera Austerman. Está justo sobre la histórica Ruta 66, a unas 15 millas al este de Flagstaff, donde la antigua carretera atraviesa el desierto pintado como una cicatriz entre rocas rojas y arbustos de salvia. El vecino más cercano es el centro de visitantes del cráter del meteorito, y cierra a las 5 de la tarde. Después del anochecer, somos la única luz en 30 millas a la redonda. Terminé aquí tras ser dado de baja en Fort Hooker. Fui médico del ejército con 2 misiones en el extranjero. Al regresar, descubrí que mi apartamento en Phoenix había sido alquilado a otra persona y que mi novia se había mudado a California con un instructor de yoga llamado Brad. Una historia clásica. Mi primo Levi se enteró del puesto gracias a su novia, que trabaja en la central de la oficina del sheriff del condado de Coconino. El sueldo era decente y necesitaba un lugar tranquilo para pensar qué hacer con mi vida. La estación en sí es una reliquia de los años 60, un edificio de bloques de concreto blanco con molduras turquesa, 2 bahías de servicio que no han visto una llave inglesa en décadas y 3 surtidores que aceptan tarjetas de crédito, pero aún conservan los antiguos indicadores analógicos. La familia Austerman la construyó cuando la Ruta 66 era la arteria principal hacia California, antes de que la Interestatal 40 trazara una ruta más rápida 20 millas al norte. Ahora atendemos principalmente a camioneros que toman la ruta escénica, turistas que buscan una experiencia auténticamente americana y a los pocos locales que viven en el parque de casas rodantes detrás del viejo puesto de comercio. El señor Austerman, nieto del propietario original, me entregó una hoja plastificada durante mi primer turno. «Reglas», dijo, su rostro curtido luciendo serio bajo la visera de su gorra John Deere. «El turno de noche es distinto aquí. El desierto le juega malas pasadas a la gente. Si sigues esto, estarás bien». Pensé que era solo paranoia de pueblo pequeño mezclada con precauciones legales. Después de ver cosas en Afganistán que no salen en los informes oficiales, creí que podía con lo que fuera que el desierto alto de Arizona me tuviera preparado. El aislamiento no me molestaba. Lo prefería al ruido constante de la ciudad. Aquí afuera podías escuchar tus propios pensamientos, ver satélites cruzar el cielo estrellado y sentir que tenías espacio para respirar. El primer mes pasó sin incidentes, camioneros comprando café y gasolina, turistas preguntando cómo llegar al Gran Cañón, locales comprando cigarrillos y boletos de rasca y gana. Cosas normales. Las reglas me parecían una tontería. En su mayoría eran puro sentido común sobre cerrar puertas y revisar el inventario. Luego llegó septiembre y los turistas comenzaron a escasear. Las noches se volvieron más largas y más extrañas. Fue entonces cuando aprendí que las reglas no eran sugerencias, eran instrucciones de supervivencia. La hoja plastificada se sentía pesada en mis manos aquella primera noche, más pesada de lo que debería para algo hecho de papel y plástico. El señor Austerman se había marchado hacía 20 minutos, las luces traseras de su camioneta desapareciendo en la oscuridad del desierto, dejándome solo con el zumbido de los refrigeradores de sodas y el aullido distante de los coyotes. Extendí las reglas sobre el mostrador, entrecerrando los ojos bajo el pálido resplandor de los fluorescentes del techo. 8 puntos numerados, mecanografiados con lo que parecía una vieja máquina de escribir. Las letras eran ligeramente desalineadas y descoloridas. Protocolos del turno nocturno en una gasolinera austriaca. 1. Entre las 2 a.m. y las 4 a.m., no mirar directamente a los surtidores de gasolina.
Usa solo la visión periférica. Si debes salir durante esas horas, mantén la vista en el horizonte. 2. Si un cliente pide indicaciones para llegar al viejo Pueblo, dile que el camino está destruido. No le des las direcciones reales, aunque las sepas. 3. Al organizar el exhibidor de postales, nunca toques las que ya tienen escritura. Déjalas donde están. 4. Si suena el teléfono público, contesta, pero no hables primero. Espera a que hablen. Si nadie dice nada en 10 segundos, cuelga. 5. La cafetera ocasionalmente preparará una jarra sola. Tírala de inmediato y limpia la jarra con lejía. No la pruebes, sin importar qué tan bien huela. 6. Si entra un niño solo después de la medianoche, llama inmediatamente al oficial Martínez. No le sirvas nada. 7. Mantén la radio en AM10 entre las 3 AM y el amanecer. La estática es normal. Si empieza a sonar música, baja el volumen, pero no cambies la emisora. 8. Si alguien golpea la puerta trasera, no respondas. La puerta trasera debe permanecer cerrada con llave desde el atardecer hasta el amanecer. Leí las reglas 2 veces, negando con la cabeza. Algunas tenían sentido. Mantener la puerta trasera cerrada era una medida básica de seguridad. Llamar al oficial si un niño aparecía solo también parecía responsable. Pero el resto... Mi primera impresión fue que el señor Austerman me estaba poniendo a prueba, viendo si obedecería sin cuestionar. La noche empezó de forma normal. Un camionero se detuvo alrededor de las 9 para cargar diésel y comprar una bebida energética, quejándose de las obras cerca de Holbrook. 2 estudiantes universitarios de Phoenix compraron botanas y preguntaron por pueblos fantasmas. Les di la información turística habitual: Jerome, Chloride, nada sobre el viejo Pueblo. Para las 11, la carretera ya estaba vacía. Me acomodé en la rutina que el señor Austerman me había enseñado: contar la caja, revisar los niveles de aceite en los surtidores, rotar la leche vencida al frente del refrigerador. Las tareas manteníanos ocupadas mientras mi mente vagaba hacia las solicitudes de empleo que debía llenar, las llamadas que debía hacer. A las 11:47 sonó el teléfono público. El sonido cortó el silencio como una cuchilla. Había olvidado que siquiera teníamos un teléfono público. Estaba contra la pared del fondo, una reliquia de antes de que las torres de celular poblaran el paisaje. El auricular negro temblaba contra su base metálica con cada timbrazo. Me acerqué lentamente, recordando la regla número 4. Contesta, pero no hables primero. ¿Hola? Levanté el auricular. Silencio. No un silencio muerto, sino ese tipo de quietud que se siente ocupada. Tal vez alguien respirando o el sonido del viento colándose por una ventana lejana. 10 segundos se estiraron como horas. Los conté en mi cabeza viendo cómo la manecilla del segundero recorría la esfera del reloj de Coca-Cola sobre la puerta. Cuando llegó al 10, colgué. El teléfono sonó de nuevo de inmediato. Esta vez dudé. Las reglas no decían qué hacer si sonaba por segunda vez. Igual contesté. «Hola, Dani». La voz era suave, femenina y tan familiar que sentí un nudo en el estómago. «¿Dani? ¿Por qué colgaste?» Conocía esa voz. Era Sara, mi exnovia, la que se había mudado a California. «Sara, ¿cómo? He estado tratando de contactar durante meses. ¿Por qué no respondes mis cartas?» «¿Qué cartas?», pregunté. «¿No dejaste una dirección de reenvío?» La línea se cortó de repente. Me quedé allí, con el auricular en la mano, el pulso retumbando en mis oídos. Sara no sabía dónde trabajaba. Ni siquiera sabía que me había ido de Phoenix. Y su voz sonaba extraña, como si hablara desde el fondo de un pozo o a través del agua. Colgué el teléfono y retrocedí, de pronto consciente de lo expuesto que estaba detrás de las ventanas de vidrio. La carretera se extendía vacía en ambas direcciones, pero la oscuridad más allá del estacionamiento parecía más densa de lo normal. La radio crepitó detrás del mostrador. Había olvidado encenderla. Un zumbido estático brotaba de los altavoces. Ruido blanco que, en teoría, debería haber sido reconfortante, pero no lo era. Miré mi reloj. 12:23 AM. La regla número 7 indicaba mantener la radio sintonizada en AM 1010 entre las 3 y el amanecer, pero la encendí de todos modos, dejando que el ruido llenara el silencio. Fue entonces cuando noté la postal.
Estaba boca abajo sobre el mostrador, junto a la caja registradora, exactamente donde las reglas la describían. El estante estaba a solo 1 metro y estaba seguro de que había estado vacío cuando lo limpié hacía 1 hora. La recogí con los dedos temblorosos y la volteé. La imagen mostraba nuestra estación de servicio, pero distinta, más antigua. La pintura era más brillante. Las bombas de gasolina eran del tipo antiguo, con globos de vidrio en la parte superior, y el desierto a su alrededor se veía menos erosionado, más vivo. Frente a la bomba número 2 había un auto que no reconocía. Era largo, oscuro, con aletas como las de un tiburón. En la parte trasera, con una caligrafía delgada y enredada, se leía «Pasándola de maravilla. El desierto es tan pacífico por la noche. Dile a María que llegue bien. Shai». Sin dirección, sin sello. Solo ese mensaje escrito con tinta que parecía fresca a pesar del aspecto antiguo de la tarjeta. Recordé las reglas. Escribe «Ojalá estuvieras aquí» y colócala en la ranura del correo saliente. Pero mientras buscaba un bolígrafo, una pregunta resonaba en mi mente. ¿Quién era María? Encontré un bolígrafo junto a la caja registradora y escribí «Ojalá estuvieras aquí» en el reverso de la postal, mi caligrafía torpe junto a la elegante escritura que mencionaba a María. La ranura de correo estaba incrustada en la pared cerca de la puerta, una abertura de latón angosta que probablemente no se había usado para correo legítimo en años. La postal desapareció en la oscuridad con un susurro suave. En cuanto salió de mis dedos, el ruido de la radio cambió. No más alto, pero sí distinto, como si intentara formar palabras justo más allá de la comprensión. Bajé el volumen y revisé la hora. 2:45 a.m. La siguiente hora transcurrió en silencio. Reabastecí las barras de chocolate, limpié la estación de café e intenté no pensar en la voz de Sara al teléfono. Sonaba exactamente como ella, pero debajo de ese tono familiar había algo hueco, como el eco de un eco. A la 1:30, una camioneta se detuvo junto a la bomba 3. Un hombre navajo de unos 60 años bajó del vehículo, sus movimientos rígidos por la artritis. Lo reconocí. Tommy Yazzie, que vivía en el parque de casas rodantes detrás del viejo puesto comercial. Venía 2 veces por semana a comprar cigarrillos y billetes de lotería. Siempre pagaba en efectivo. Siempre preguntaba por mi familia, como si me conociera de toda la vida, cuando en realidad solo hacía unos meses que nos habíamos visto por primera vez. Anochecer en la Ruta 66. «Buenas noches, Danny», dijo dejando un billete de 20 sobre el mostrador. «Marlboro Lights y un raspadito». «Claro, Tommy», respondí tomando su marca habitual del estante detrás de mí. «Es algo tarde para que andes por aquí. Mi nieta está enferma. La llevo al hospital en Flagstaff». Me miró con una intensidad que había visto antes en los ancianos de la tribu, como si pudieran leer historias escritas en las arrugas alrededor de tus ojos. «Te ves cansado, hijo». «¿Este lugar te está desgastando?» «Solo me estoy acostumbrando al turno de noche», dije mientras le entregaba los cigarrillos y el boleto de lotería. «¿Tu nieta está bien?» «La fiebre no cede». Comenzó a hablar con personas que no estaban ahí. Tommy guardó los cigarrillos en el bolsillo, pero dejó el raspadito sobre el mostrador. «A veces el desierto se mete en la mente de los jóvenes», añadió. «Les hace ver cosas que viven entre lo real y lo recordado». Se dirigió a la puerta, pero se detuvo un momento. «Danny, ese viejo estante de postales, ¿has estado moviéndolas?» «Solo las organicé hace un rato». «¿Por qué?» «Mi abuela solía trabajar aquí cuando esto era nuevo. Me contaba historias sobre esas postales. Decía que no eran para turistas». Se acomodó el sombrero sobre su cabello ya canoso. «Ten cuidado con los mensajes que envías al desierto. A veces llegan a la dirección equivocada». La campanilla sonó cuando salió y observé cómo las luces traseras de su camioneta desaparecían por la Ruta 66. Si su abuela trabajó aquí, habría sido en los años 60 o quizás en los 70. Si llegó a mencionar específicamente las postales, significaba que esa rareza venía desde hace décadas. A las 2:05 de la madrugada entendí por qué existía la primera regla. Estaba contando la caja cuando algo afuera llamó mi atención. Sin pensarlo, miré por la ventana hacia los surtidores.
Una mujer estaba de pie junto al número 2, exactamente donde el auto oscuro había estado estacionado en la postal antigua. Llevaba un vestido de otra época, corsé ceñido, falda amplia que le llegaba a las pantorrillas, el tipo de ropa que aparece en las fotos antiguas de los viajeros por la Ruta 66. Tenía el cabello recogido en peinados de estilo Victory Rolls. Incluso desde esa distancia era evidente que era hermosa. Pero también era translúcida. Podía ver el surtidor detrás de ella, el concreto bajo sus pies y la maleza del desierto más allá del estacionamiento. Se giró hacia la estación y por un momento nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Su sonrisa era tan radiante como aterradora, cargada de una nostalgia tan densa que parecía oprimirme el pecho. Levantó una mano enguantada y saludó. Fue entonces cuando recordé la primera regla. No mires directamente a los surtidores entre las 2 a.m. y las 4 a.m. Desvié la mirada rápidamente, enfocándome en el horizonte, tal como indicaba la norma. Por el rabillo del ojo la vi moverse. Caminaba hacia la estación, sus tacones resonando sobre el pavimento sin hacer ningún sonido. La campanilla no sonó cuando entró, pero sentí cómo la temperatura bajaba 10 grados. Disculpa. Su voz era miel sobre cristales rotos. Dulce, pero cortante. Estoy buscando a alguien. Mantuve la vista fija en las montañas lejanas, apenas visibles contra el cielo estrellado. ¿A quién estás buscando? A un amigo. Se suponía que nos encontraríamos aquí, pero llega tarde. Siempre fue terrible con el tiempo. Ella se rió y el sonido me hizo doler los dientes. Su nombre es Jack. Cabello oscuro. Conduce un Cadillac hermoso. ¿Lo has visto, Jack? La inicial en la postal que acabo de enviar. No, amigo, no he visto a nadie así. Qué raro. Prometió que estaría aquí. Me hizo conducir todo el camino desde Albuquerque. Sus pasos rodearon el mostrador, pero no podía ubicar su posición exacta sin mirar. «Sabes, me recuerdas a alguien, a un chico que solía conocer. Tenía tus ojos, tu voz», dijo ella. La máquina de café comenzó a burbujear detrás de mí. La regla número 5 pasó por mi mente. Tíralo de inmediato, limpia en cloro. No lo pruebes, sin importar qué tan bien huela. Pero no podía moverme sin apartar la vista del horizonte, y no podía arriesgarme a verla directamente. «Debería irme», dijo, y escuché decepción deslizándose en sus palabras. «Si ves a Jack, dile que María estuvo aquí. Dile que esperé tanto como pude». María, el nombre de la postal. La puerta emitió un tintineo, aunque no la había visto abrirse. La temperatura volvió a la normalidad y la sensación opresiva se levantó de mis hombros como si alguien hubiera quitado una manta de plomo. Esperé un minuto entero antes de darme la vuelta. La estación estaba vacía, pero la cafetera efectivamente había preparado una olla completa. El olor era embriagador, rico y oscuro, con notas de canela y algo más. Algo que me recordaba la cocina de mi abuela durante las fiestas. Tomé la cafetera con manos temblorosas y la vacié en el fregadero de servicio. Luego lo limpié todo con cloro hasta que me ardieron los ojos. El olor persistía de todos modos, haciéndome en la boca agua a pesar del miedo. El resto de la noche transcurrió sin incidentes mayores. A las 3 de la mañana sintonicé la radio en AM10, como se me había indicado. La estática sonaba distinta, más profunda, más rítmica, como una respiración. De vez en cuando captaba fragmentos que podrían haber sido música lejana y diminuta, como si se reprodujera a través de un altavoz viejo enterrado bajo tierra. A las 4:30 un tráiler se detuvo en los surtidores de diésel. La conductora, una mujer corpulenta llamada Rosa, que hacía la ruta de Phoenix a Albuquerque 2 veces por semana, compró café y se quejó de unas luces extrañas que había visto cerca del cráter del meteorito. «Probablemente sea cosa del ejército», sugerí, aunque sabía que la base más cercana estaba a horas de distancia. «Puede ser, pero estas eran distintas, anticuadas como faros de los años 50 y venían en dirección contraria por el viejo trazado», dijo mientras revolvía azúcar en su café. «Mi papá solía manejar esta ruta cuando aún era la carretera principal. Me contaba historias sobre viajeros que nunca llegaban a su destino. Simplemente seguían conduciendo el mismo tramo de autopista noche tras noche. Después de que se fue, me encontré mirando el estante de postales.
La mayoría mostraban las típicas atracciones turísticas, paisajes pintados del desierto, atardeceres en el Gran Cañón, el cráter del meteorito visto desde el aire. Pero en la última fila noté varias que parecían más antiguas. Sus colores estaban desvaídos y los bordes suavizados por el tiempo. Quise examinarlas más de cerca, pero la regla número 3 era clara. Nunca toques las que ya tienen escritura. El amanecer llegó lentamente, pintando el desierto en tonos de rosa y oro. La camioneta del señor Austerman apareció a las 7 en punto, como siempre. Cuando entró por la puerta, sentí que la extraña tensión que había envuelto la estación durante toda la noche finalmente se disipaba. ¿Cómo estuvo tu primera noche completa?, preguntó, colgando su chaqueta en un gancho detrás del mostrador. Tranquila, mentí. Nada fuera de lo normal. Él me estudió el rostro, igual que lo había hecho Tommy, como si pudiera ver a través de la piel y los huesos hasta lo que se escondía debajo. Bien, eso significa que seguiste las reglas. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Danny, dijo mientras contaba la caja registradora, la próxima semana voy a agregar una 9ª regla a la lista. Llevo un tiempo pensándolo, pero no estaba seguro de que fuera necesaria. Alzó la vista y me miró con expresión seria. Pero después de lo que le pasó al último encargado del turno nocturno, creo que ya es hora. ¿Qué le pasó al último encargado? Dejó de seguir las reglas, empezó a pensar que sabía más que los demás. Las manos ajadas del señor Austerman temblaron levemente mientras contaba los billetes. Ahora es parte de ellos. Pasé los siguientes 3 días investigando al antiguo encargado del turno de noche. El señor Austerman no quiso darme detalles. Cada vez que lo mencionaba, negaba con la cabeza y cambiaba de tema. Pero los pueblos pequeños no guardan bien los secretos, especialmente si sabes dónde buscar. La novia de Levi, Carmen, trabajaba en el centro de despacho del departamento del sheriff y tenía acceso a informes de incidentes que databan de años atrás. Nos encontramos en el restaurante Miss Zips en Flagstaff, ese tipo de lugar donde camioneros y lugareños se mezclan alrededor de un café que podría quitar pintura y un chile verde que te despeja los senos nasales desde 3 condados de distancia. ¿Estás seguro de que quieres saber esto?, preguntó Carmen, deslizando una carpeta manila sobre la mesa de formica. Hablaba en voz baja, aunque la multitud del almuerzo estaba absorta en sus propias conversaciones. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Necesito entender con qué estoy lidiando. Carmen era de 3ª generación en una familia de agentes del orden y tenía esa calma serena de alguien que ha visto suficientes rarezas como para saber cuándo tomarse algo en serio. El informe dice que Marcus Webb, de 26 años, trabajó en turnos nocturnos en la estación de Austerman durante unos 4 meses el año pasado. Empezó a reportar cosas extrañas en septiembre, personas sospechosas en la propiedad, voces que salían de zonas vacías, fallos en el equipo. Marcus. Memorice el nombre. La mayoría de los reportes fueron atendidos por el oficial Martínez. No encontraron nada, pero Marcus seguía insistiendo en que algo andaba mal, y luego, una noche de octubre, dejó de llamar. Dejó de presentarse al trabajo. El señor Austerman encontró la estación abierta a la mañana siguiente, la caja intacta, ningún signo de lucha. ¿Qué le pasó? Ahí es donde todo se pone extraño, dijo Carmen, hojeando varias páginas. Las grabaciones de seguridad de esa noche muestran a Marcus llegando para su turno a las 10 p.m. Dentro de la estación hasta aproximadamente las 2:30 a.m. Luego las cámaras simplemente dejaron de grabar. Cuando volvieron a activarse al amanecer, él ya no estaba. ¿Falla del equipo?, pregunté. Eso dice el informe. Pero Martínez me confesó, fuera de registro, que las imágenes eran raras. Marcus hablaba con el aire, respondía a clientes que no estaban ahí. Y en la última hora, antes de que se apagaran las cámaras, no dejaba de mirar hacia el fondo de la tienda, como si alguien lo estuviera llamando. Pensé en el teléfono público, en la figura translúcida de María junto a los surtidores. ¿Lo encontraron alguna vez? 3 semanas después, un excursionista halló su coche en el fondo del Cañón del Diablo, a unos 65 kilómetros al este. No había cuerpo, solo el vehículo.
Las llaves seguían en el encendido, la billetera en el tablero, pero de Marcus no había rastro. Carmen cerró la carpeta. Búsqueda y rescate estuvo un mes peinando la zona. Nada. ¿Crees que está muerto? Creo que ahora es otra cosa. Se recostó en el asiento de vinilo, estudiando mi rostro. Danny, mi abuela solía limpiar casas de familias blancas cuando era joven. Una de esas familias fue la original familia Austerman, allá por los años 70. Ella decía que ese tramo de la Ruta 66 siempre ha sido delgado. Delgado entre lo que es y lo que fue, entre los vivos y los que no pueden dejar ir. Los dedos de Carmen tamborileaban contra la mesa. Me contó que la gasolinera se construyó sobre un antiguo puesto comercial, y antes de eso era un lugar de descanso donde los viajeros acampaban antes de cruzar el desierto. Algunos de ellos nunca llegaron a su próximo destino. Esa noche regresé al trabajo con nuevas preguntas y una creciente sensación de inquietud. El señor Austerman me esperaba con una hoja plastificada recién impresa. La prometida novena regla. 9. Si escuchas que alguien te llama desde el cuarto de almacenamiento trasero, no respondas. Si la voz persiste, sube el volumen de la radio y cuenta el inventario hasta el amanecer. Esta es por Marcus, dijo en voz baja el señor Austerman. Empezó a escuchar que lo llamaban como una semana antes de desaparecer. Pensó que eran niños haciendo bromas, luego pensó que era yo revisándolo. Cuando se dio cuenta de que no era una voz humana, ya era demasiado tarde. Señor Austerman, ¿qué hay exactamente en ese cuarto de almacenamiento? Suministros, registros antiguos, cosas que deberían seguir enterradas. Tomó su chaqueta y las llaves. Solo recuerda, Danny, las reglas no son sugerencias. Son lo único que te separa de lo que le pasó a Marcus. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. Un par de turistas pararon a cargar gasolina y pedir direcciones al Gran Cañón. Un ranchero local, Bill Sose, compró cerveza y mencionó haber visto luces extrañas cerca de las ruinas del viejo puesto de intercambio. La radio tocaba música country suave hasta que la cambié a AM1010. A las 3, AMEMES. A las 3:17 escuché mi nombre. Danny. La voz venía desde el fondo de la tienda, más allá de la puerta del cuarto de almacenamiento. Era una voz masculina desconocida, con un eco que sugería espacios vastos y vacíos. Danny, ¿puedes ayudarme? Subí el volumen de la radio dejando que la estática cubriera la voz, pero volvió, más fuerte. Danny, estoy atrapado aquí atrás. La puerta está cerrada y no puedo salir. La novena regla era clara, no respondas. Pero cada instinto me gritaba que debía ayudar. ¿Y si realmente había alguien atrapado? ¿Y si algún cliente se había perdido por ahí? Danny, por favor. Soy Marcus. He estado tratando de volver a casa durante meses. Marcus Webb, el anterior encargado nocturno. La voz volvió a sonar, ahora más cerca, como si estuviera justo al otro lado de la puerta del cuarto de almacenamiento. Sé que puedes oírme. El señor Austerman te habló de mí, ¿cierto? ¿De lo que pasó? Me obligué a concentrarme en el inventario, contando cajetillas de cigarrillos, organizando barras de chocolate, cualquier cosa que mantuviera mis manos ocupadas y mi mente lejos de la voz. Pero Marcus seguía llamando. A veces suplicaba, a veces se enfadaba, a veces sonaba tan desesperado que me dolía el pecho. Al principio seguí todas las reglas, pero luego empecé a ver cosas que no estaban en la lista, cosas que las reglas no contemplaban. Su voz ya estaba justo detrás de mí, aunque sabía que el cuarto de almacenamiento estaba a unos 12 metros. Hay más de los que el señor Austerman conoce, más reglas, más espíritus, más viajeros que nunca lograron volver a casa. Subí el volumen de la radio aún más, pero la estática no pudo cubrir lo que vino después. La mujer de las bombas, María, no está sola. Está Jack, que sigue esperándola en su Cadillac. Y la familia de Texas que se quedó sin gasolina en 1962. Y el vendedor cuyo auto se averió durante una tormenta de nieve en el 68. Todos están aquí, Danny, todos atrapados en la misma noche, repitiendo los mismos momentos una y otra vez. A pesar del miedo, me descubrí escuchando. Si Marcus decía la verdad, la situación era mucho peor de lo que imaginaba. Las reglas te protegen de la mayoría de ellos, pero se están haciendo más fuertes. Están aprendiendo a esquivar los límites.
Por eso el señor Austerman sigue agregando nuevas reglas. Pero no es suficiente. La voz de Marcus bajó a un susurro. Pronto no habrá reglas suficientes en el mundo para contenerlos. La puerta del cuarto de almacenamiento vibró sobre sus bisagras. Déjame salir, Danny. Puedo enseñarte cosas que las reglas no cubren. Puedo mostrarte cómo verlos antes de que te alcancen. Agarré la tabla del inventario y comencé a contar todo 2 veces, luchando contra la urgencia de darme la vuelta. La puerta comenzó a sacudirse con más fuerza, como si alguien estuviera lanzando todo su peso contra ella desde dentro. Sabes que tengo razón, ya viste a María. Los has escuchado en la radio. Has sentido cómo te observan desde la oscuridad. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que decidan que las reglas tampoco se aplican a ti? De pronto, los golpes cesaron. La tienda quedó en silencio, salvo por la estática de la radio y el zumbido constante de los refrigeradores. Esperé, casi sin respirar, alguna otra señal de la presencia de Marcus. A las 4 a.m., la estática de la radio cambió. En lugar del ruido blanco, escuché algo que podría haber sido música, una melodía lenta y triste, interpretada con instrumentos que no pude identificar. Debajo de la música, voces susurraban en idiomas que no reconocí, entrecortadas por fragmentos en inglés. Dile a María que llegué sano y salvo. El camino a California es tan hermoso por la noche. Deberíamos llegar a Los Ángeles al amanecer. ¿Alguien ha visto a mi pequeña? Estaba aquí hace un momento. Las voces se superponían y luego se desvanecían. Historias que comenzaban pero nunca terminaban. Conversaciones interrumpidas por lo que fuera que detuvo a esos viajeros en su viaje final. Me di cuenta de que estaba escuchando décadas de postales, mensajes escritos pero nunca entregados, transportados por personas que jamás llegaron a sus destinos. Al amanecer, el señor Austerman llegó y me encontró organizando por 12ª vez el mismo estante de aceite para motor. Mis manos estaban firmes, pero debió notar algo en mi rostro. «Marcus te llamó», dijo. No fue una pregunta. ¿Cómo lo supo? Porque él llama a todos, tarde o temprano. El cuarto de almacenamiento solía ser parte del puesto de intercambio original. Fue allí donde encontraron su camisa del uniforme 3 meses después de su desaparición, doblada cuidadosamente en un estante entre cajas de anticongelante. El señor Austerman tomó la tablilla de mis manos temblorosas. La camisa estaba limpia, planchada como recién salida de la lavandería, pero olía a arena del desierto y aceite de motor de los años 60. ¿Qué le ocurrió? Lo mismo que le pasa a cualquiera que deja de seguir las reglas. El desierto lo reclamó, lo convirtió en parte de su colección. El señor Austerman cerró la caja registradora y recogió los recibos del turno nocturno. La diferencia es que Marcus aún está consciente, todavía está presente. Aún intenta advertir a la gente sobre lo que se avecina. ¿Qué se avecina? El aniversario. 13 de octubre de 1962 fue cuando todo comenzó, cuando desaparecieron los primeros viajeros en este tramo de carretera. Cada año, alrededor de esa fecha, el límite se debilita. Más espíritus logran cruzar. Se hacen necesarias más reglas. Se detuvo en la puerta, su rostro curtido por el sol más sombrío que la luz del amanecer. Faltan 3 semanas, Danny. Si eres listo, buscarás otro trabajo antes de entonces. Debí haber renunciado. Cualquier persona racional se habría marchado tras enterarse de Marcus Webb y del aniversario que se aproximaba. Pero algo me hacía volver. Tal vez terquedad, tal vez un sueldo estable, o quizá esa creciente certeza de que huir no solucionaría nada. Si estos espíritus estaban ligados a la carretera, me encontrarían donde fuera. Además, ya había sobrevivido a cosas peores que fantasmas. En Kahar, enfrentábamos enemigos que usaban el miedo como arma. La clave era mantener la calma, seguir el protocolo y confiar en el entrenamiento. Las reglas en el lugar del señor Austerman no eran tan diferentes de los procedimientos operativos militares, normas desarrolladas con base en la experiencia para mantener a la gente con vida. Ese viernes por la noche, 2 semanas antes del aniversario, llegué y encontré al señor Austerman conversando con una mujer navajo alta que no conocía. Llevaba joyería tradicional y se movía con la autoridad de alguien acostumbrada a ser escuchada. Danny, ella es la doctora B.
dijo el señor Austerman. Es historiadora de la Universidad del Norte de Arizona. Estudia el folclore de la Ruta 66. El Dr. Bay. Asentí con la cabeza, notando que compartíamos el mismo apellido. No era algo inusual. Bay era tan común entre los del distrito como Smith. He estado investigando las desapariciones a lo largo de este tramo de la carretera, dijo con una dicción precisa, propia de alguien que ha pasado años en el mundo académico. El señor Austerman pensó que tal vez estarías dispuesto a compartir tus experiencias. No estoy seguro de qué podría decirte que realmente te ayude. Más de lo que imaginas. Eres el primer recepcionista nocturno que ha durado tanto desde Marcus sacó una grabadora digital. ¿Te importaría si hablamos? Después de que el señor se fue, el Dr. Bay instaló su equipo sobre el mostrador mientras yo realizaba mi rutina de apertura. Había hecho bien su tarea. Sabía sobre las reglas, las postales, incluso algunos detalles sobre la historia del edificio que me sorprendieron. El puesto comercial original fue fundado en 1924 por un hombre llamado Samuel Yazzie, explicó mientras yo contaba la caja registradora. Servía como parada de descanso para los viajeros que cruzaban el desierto pintado. Pero algo salió mal en octubre de 1962. Una familia de Dallas, los Henderson, se detuvo aquí para cargar gasolina y comprar provisiones. Madre, padre, dos niños pequeños. Se dirigían a Los Ángeles en busca de un nuevo comienzo. ¿Qué les ocurrió? Según el informe policial, compraron gasolina, algo de comida y postales. Samuel Yazzie los recordaba claramente porque la niña pequeña estaba emocionada por enviarle una postal a su abuela, pero nunca llegaron a su siguiente parada en Winslow. Su coche fue encontrado 3 días después, vacío, con las llaves aún en el encendido. Pensé en las voces en la radio, los fragmentos de conversación que nunca terminaban. Lo extraño, continuó el Dr. Bay, es que Samuel Yazzie juró que regresaron la noche siguiente. Dijo que vio su camioneta detenerse en el mismo surtidor y que observó a toda la familia bajar y entrar a la tienda. Pero cuando fue a atenderlos, no había nadie allí. A las 11:30 llegó nuestro primer cliente, una mujer de mediana edad que conducía un coche de alquiler con matrícula de California. Lucía agotada, revisaba constantemente su teléfono y murmuraba sobre coordenadas del GPS. «Disculpe», dijo acercándose al mostrador con un atlas de carreteras en la mano. «Estoy tratando de encontrar las ruinas del viejo Pueblo. Mi abuela solía hablar de ellas. Decía que estaban en algún lugar a lo largo de esta carretera». La regla número 2 cruzó por mi mente. Si un cliente pide direcciones para llegar al viejo pueblo, dile que el camino está intransitable. Lo siento, señora. El camino de acceso fue arrasado por las tormentas del mes pasado. No será posible llegar por semanas. Frunció el ceño mirando el atlas. Qué raro, mi GPS muestra varias rutas. El GPS no siempre es confiable por aquí. La cobertura satelital puede ser irregular. El Dr. Bay observó el intercambio con interés. Cuando la mujer se fue, me miró pensativamente. Buena mentira, pero conozco ese camino. Está intransitable desde hace 3 años. ¿Por qué el señor Austerman no quiere que la gente vaya allí? Tendrás que preguntárselo a él. Lo hice. Cambió de tema. Se inclinó hacia adelante. Danny, ¿qué crees que pasaría si alguien ignorara esa regla? Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono público. El Dr. Bay se sobresaltó con el sonido, pero yo ya me estaba acercando. Regla 4. Responde, pero no hables primero. Hola. Silencio, pero no vacío. Podía oír el viento, lejano y hueco, como si soplara a través de espacios mucho más grandes que una cabina telefónica. 10 segundos, le indiqué con los labios a la Dr. Bay contando mentalmente. Exactamente a los 10 segundos descolgué. Sonó de nuevo de inmediato. Esta vez, cuando contesté, una voz infantil se escuchó al otro lado de la línea. Una voz joven, confundida, asustada. «Señor, señor». No encuentro a mi mamá. Me dijo que la esperara junto al coche, pero lleva mucho rato sin volver. Sentí un nudo en la garganta. Regla 6. Si un niño entra solo después de medianoche, llama de inmediato al oficial Martínez. Pero esta no era una niña en la tienda. Era una voz al teléfono. Y solo eran las 11:45. ¿Dónde estás, cariño? Cerca de las luces bonitas, las que giran y hacen música.
pero hace frío y quiero irme a casa. Ladrak. Bay lo estaba grabando todo con los ojos bien abiertos entre la emoción profesional y la preocupación humana. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Jenny. Jenny Henderson. Mi papá dijo que íbamos a ver a Mickey Mouse, pero yo solo quiero a mi mamá. Henderson. La familia de Dallas que había mencionado la Dr. B. Jenny, escúchame. ¿Puedes ver un edificio con grandes ventanas y luces dentro? Sí. ¿Estás ahí? ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi mamá? Miré por las ventanas hacia los surtidores de gasolina, esperando ver una figura pequeña, sola en la oscuridad. El estacionamiento estaba vacío, pero algo se movió cerca del surtidor número 2. Una sombra que no coincidía con las luces del techo. Jenny, necesito que te quedes donde estás. Voy a llamar a alguien que te ayude. Está bien, pero por favor, apúrate. Las luces giratorias se están volviendo más brillantes y hacen ruidos raros. La línea se cortó. Ladrater. Bay me miró fijamente. Esa era Jenny Henderson, la niña que desapareció en 1962, o alguien con un sentido del humor muy enfermo. Tú no crees eso, ¿verdad? No lo creía. Pero admitirlo era como cruzar una línea que no estaba listo para cruzar. A medianoche en punto, la cafetera empezó a hacer ruido. Regla 5. Vacía el café inmediatamente. Limpia con cloro. No lo pruebes sin importar lo bien que huela. Pero cuando fui a tomar la cafetera, la Bay me agarró la muñeca. Espera, déjame documentarlo primero. Fotografió la cafetera desde varios ángulos, anotó la hora y recogió una muestra del líquido en un pequeño vial. El aroma era embriagador, rico, cálido, reconfortante, como una mañana de infancia segura. Esto podría ser una prueba crucial, dijo mientras finalmente vertía el contenido. ¿Prueba de qué? Residuo psíquico, huellas de energía dejadas por emociones intensas. El último momento normal de la familia Henderson podría haber sido comprando café aquí. La radio crepitó a las 3 a.m. cuando cambié a la frecuencia AM en 10. Esa noche la estática era diferente, rítmica, palpitante, como un latido amplificado por altavoces. La Dr. Bay lo monitoreaba con equipo profesional tomando lecturas que no comprendía. El campo electromagnético está fluctuando, dijo, ajustando unos diales. Algo se está acumulando para un evento. ¿Qué clase de evento? Antes de que pudiera responder, escuché mi nombre desde el cuarto de almacenamiento. Denny, la voz de Marcus, suplicante y desesperada. Denny, ella está aquí. La Dr. B está en peligro. Regla 9, no respondas. Pero la Dr. B también lo oyó. Hay alguien ahí atrás, dijo avanzando hacia la puerta del almacén. No, me interpuse entre ella y la puerta. Es Marcus Webb, el encargado del turno nocturno anterior. Está vivo. No exactamente shock. La voz de Marcus volvió a sonar, ahora más urgente. Denny, tienes que escucharme. El aniversario no es el 13 de octubre. Esa es solo la fecha en que desapareció la primera familia. El verdadero suceso, el que originó todo esto, ocurrió esta noche, el 29 de septiembre de 1962. Un autobús lleno de turistas se estrelló durante una tormenta de polvo. 23 personas murieron al instante, pero no sabían que estaban muertas. Seguían intentando llegar a sus destinos. La Dr. Big tomaba notas frenéticamente. Su entusiasmo académico superaba cualquier precaución. Los espíritus llevan 60 años preparándose para esta noche, continuó Marcus. Esta noche son lo suficientemente fuertes como para atravesar por completo. Las reglas ya no los detendrán. Como para demostrar su punto, las luces parpadearon y la temperatura descendió 20 grados en cuestión de segundos. Afuera aparecieron luces en la carretera. Eran haces redondos, antiguos, que emitían una luz amarilla en lugar del blanco moderno. Se movían lentamente como en una procesión fúnebre, y había demasiados. La Dr. Bay me miró con un horror que empezaba a tomar forma. Denny, creo que necesitamos pedir ayuda, pero cuando tomé el teléfono la línea estaba muerta. El primero de los autos antiguos entraba a nuestro estacionamiento. Era un Cadillac Eldorado de 1959, verde menta con cromo que brillaba a pesar de haber estado enterrado en la arena del desierto durante 60 años. Se detuvo en el surtidor número 2 con la precisión suave de alguien que había hecho esa parada miles de veces. El motor se apagó, pero aún podía oírse al ralentí, un sonido fantasma que parecía venir del aire mismo.
La Dr. B se pegó a la ventana, su entusiasmo académico en conflicto con un miedo primitivo. ¿Ves al conductor? Mantuve la vista fija en el horizonte, recordando la primera regla. Entre las 2 AMM y las 4 AMM, no mirar directamente hacia los surtidores. Pero con la visión periférica capté movimiento. Una figura alta, con un traje oscuro, salía del Cadillac con la elegancia fluida de alguien que pertenecía a otra época. «Danny». La voz de Marcus llegó desde el cuarto de almacenamiento, apenas audible entre la estática de la radio. «Es Jack Morrison. María lo ha estado esperando desde 1962. Le prometió que se encontrarían aquí, pero su coche se salió del camino 20 metros al este durante una tormenta de arena. 2 vehículos más emergieron de la oscuridad, una camioneta familiar con paneles de madera y un autobús Greyhound que parecía sacado de un museo. El autobús se detuvo cerca del borde del estacionamiento, con las ventanas brillando con una luz ámbar que dolía mirar directamente. «El autobús», susurró la Dr. Beay, mientras su grabadora captaba cada sonido. «Es el grupo de turistas». 23 pasajeros con destino al Gran Cañón. Las puertas de la camioneta se abrieron y escuché voces. Un hombre dando instrucciones, una mujer respondiendo, niños riendo a pesar de las circunstancias. La familia Henderson aún intentaba llegar a Los Ángeles 60 años después de que su viaje terminara. «Mamá». La voz de Jenny cruzó el estacionamiento iluminada por el alivio. «Mamá, encontré al hombre que iba a ayudarme». Me temblaban las manos mientras luchaba contra el impulso de mirar hacia los surtidores. La primera regla existía por una razón, y con tantos espíritus manifestándose al mismo tiempo, romperla podía ser catastrófico. «Danny». La Dr. B me tomó del brazo. La niña está caminando hacia la tienda. A través de la puerta de vidrio podía ver una pequeña silueta acercándose. Jenny Henderson aún vestía el vestido rosa con el que había muerto, aún sostenía la postal que nunca terminó de escribirle a su abuela. Sus pasos no hacían ruido sobre el concreto, pero yo sentía cada uno como un peso instalándose en mi pecho. «No la dejes entrar», advirtió Marcus desde el cuarto de almacenamiento. «Una vez que cruce el umbral, el límite se romperá por completo. Todos los demás la seguirán. Pero la regla 6 era específica respecto a los niños. Si un niño entra solo después de la medianoche, llama de inmediato al agente Martínez». Jenny estaba sola. Era pasada la medianoche y mi teléfono no tenía batería. La campanilla de la puerta sonó cuando Jenny empujó y entró. La temperatura cayó en picada y escarcha comenzó a formarse en las ventanas. Se veía exactamente como la describió el Dr. B a partir de las fotos policiales de Mini 2. 7 años, trenzas rubias, ojos abiertos de confusión y confianza. «Señor, usted dijo que me ayudaría a encontrar a mi mamá». «Jenny». Mantuve la voz suave mientras mi mente repasaba las reglas. «¿Dónde está tu familia ahora?» «Están echando gasolina. Papá dice que si somos cuidadosos tenemos suficiente dinero para llegar a California», dijo levantando una postal arrugada. «Quiero enviarle esto a la abuela Rose, pero no alcanzo la ranura del buzón». El Dr. B se agachó hasta quedar a la altura de Jenny, sus instintos de historiadora superando cualquier precaución. «¿Qué dice tu postal, cariño?» «Que estamos viviendo aventuras y viendo cosas hermosas, que California será maravillosa y papá encontrará trabajo en las películas». La sonrisa de Jenny era desgarradora en su inocencia. «¿Me ayudas a enviarla?» Recordé la regla 3. Al organizar el estante de postales, nunca toques las que ya tienen escritura. Pero Jenny había escrito esa tarjeta por sí misma y no me estaba pidiendo organizar el estante. Me estaba pidiendo ayuda para enviarla. La puerta del cuarto de almacenamiento tembló violentamente. «Danny, no toques esa tarjeta». La voz de Marcus ahora era frenética. «Es el ancla. Es lo que la mantiene atada a este momento. Si la envías, cumple su último deseo. Puede seguir su camino». «Pero», respondí, «pero enviarla significa aceptar que está muerta. Significa reconocer que todos están muertos. Una vez que haces eso, te conviertes en parte de su historia». Afuera, más vehículos comenzaban a llegar. Una camioneta con camper de los años 50, un convertible elegante con la capota baja a pesar del frío del desierto,
Un sedán familiar con equipaje amarrado en el techo. El estacionamiento se llenaba con autos de 3 décadas distintas, cada uno transportando pasajeros que nunca llegaron a su destino final. Jenny tiró de mi manga. Por favor, señor. Mamá dijo que si envío esta tarjeta, la abuela Ross sabrá que llegamos bien. El Dr. B estaba documentándolo todo. El flash de su cámara estallaba al capturar imágenes de Jenny, de los vehículos que se materializaban, de la escarcha que se extendía por los cristales. Danny, esto es algo sin precedentes. Una manifestación completa de desplazamiento temporal si logramos establecer comunicación. No, me interpuse entre el Dr. B y Jenny. No entiendes con qué estás tratando. A través de las ventanas vi a los otros espíritus salir de sus vehículos. Un hombre con traje que debía ser el padre de Jenny. Una mujer con vestido floreado y bolso en mano, su madre. Pasajeros de autobús con ropa de vacaciones, mirando alrededor con expresiones desconcertadas, como quienes no comprenden por qué su viaje ha durado tanto. Y en el surtidor número 2, una reunión tras 60 años de espera. María junto al Cadillac con su vestido vintage, el rostro iluminado de alegría al ver a Jack Morrison bajar del asiento del conductor. Incluso con la visión periférica pude verlos abrazarse. 2 amantes finalmente reunidos tras las décadas de buscarse en una autopista interminable. «Se ven tan felices», dijo Jenny, presionando su nariz contra la ventana. «¿También van a California?» La estática de la radio cambió, formando palabras en múltiples voces. «Dile a María que llegué bien. Estoy pasando un momento maravilloso. El desierto es tan tranquilo por la noche. Deberíamos llegar a Los Ángeles por la mañana». Todas las postales que habían aparecido a lo largo de los años, todos los mensajes que había escrito con esmero, «Ojalá estuvieras aquí» y enviado a la oscuridad, me había convertido en el canal de su comunicación, ayudándolos a mantener sus lazos a través de la barrera entre la vida y la muerte. Danny. La voz de Marcus apenas era un susurro. Ahora tienes una elección. Envía la postal de Jenny y deja que todos ellos sigan su camino, o manténlos atrapados aquí para siempre. Pero decide rápido. La barrera se está desmoronando. La decisión debería haber sido sencilla. Ayudar a los muertos a encontrar la paz aunque me costara la vida. Pero al mirar el rostro esperanzado de Jenny, al Dr. B.I. aún documentando todo con fascinación científica y al estacionamiento lleno de viajeros que solo querían completar sus trayectos, entendí que la decisión no era solo mía. «Dr. B.I.», dije en voz baja, «usted es la experta. ¿Qué ocurre si envío esta postal?» Ella levantó la vista de su equipo, su compostura académica empezando a resquebrajarse. Teóricamente, si la postal de Jenny representa su asunto pendiente, enviarla podría brindar el cierre necesario para que todos crucen. Pero la energía requerida para una transición masiva de este tipo podría matarnos, o hacernos parte de su experiencia colectiva, atraparnos en el mismo ciclo en el que han estado ellos. Afuera los espíritus se volvían más sólidos, más reales. Ya podía oír sus conversaciones. Familias discutiendo rutas y paradas para descansar, parejas haciendo planes para sus nuevas vidas, grupos de turistas comparando fotos que nunca revelarían. Estaban tan concentrados en sus destinos que no podían ver la verdad de su situación. Jenny volvió a tirar de mi manga. «Señor, mi papi dice que tenemos que volver a la carretera. ¿Me ayuda a enviar esta postal ahora?» La puerta del almacén se abrió de golpe. Marcus Webb salió y finalmente vi lo que había sido del antiguo recepcionista nocturno. Se veía exactamente como en vida, pero translúcido, parpadeando como un televisor mal sintonizado. Su uniforme de la estación estaba limpio y planchado, tal como lo había descrito Carmen, pero parecía hecho de arena del desierto y recuerdos antiguos. «No lo hagas, Danny», dijo con una voz cargada del peso de meses atrapado entre mundos. Yo tomé la misma decisión. Creí que los estaba ayudando a encontrar la paz, pero lo único que hice fue convertirme en parte de su historia. Ahora estoy atrapado aquí, igual que ellos, viendo la misma noche repetirse una y otra vez. La cámara de la Recorder Bay hacía clic rápidamente mientras documentaba la manifestación de Marcus. «Es asombroso. Has mantenido tu conciencia individual a pesar de existir en un estado de...»
He mantenido mi arrepentimiento, interrumpió Marcus. Cada noche veo a nuevos viajeros detenerse aquí. Cada noche trato de advertirles, pero las reglas siguen aumentando, añadiendo más restricciones, más formas de evitar reconocer lo que realmente es este lugar. ¿Qué es?, pregunté. Un punto de recolección, un lugar donde se juntan historias inconclusas, esperando que alguien las ayude a llegar a su final. Marcus miró a Jenny con infinita tristeza. Pero algunos finales no deben ser escritos por los vivos. Jenny levantó su postal una vez más. Por favor, señor. Solo quiero que la abuela Rose sepa que estamos bien. La escarcha en las ventanas se extendía y la temperatura afuera seguía bajando. Los espíritus se agitaban, percibiendo que algo estaba a punto de cambiar. Algunos ya miraban hacia la estación, con rostros confusos y esperanzados. La Recorder B revisó sus instrumentos. Danny, las lecturas electromagnéticas están fuera de escala. Lo que sea que vayas a hacer, hazlo ya. La barrera no resistirá mucho más. Miré la postal de Jenny, la expresión suplicante de Marcus, el equipo científico de la doctora registrando lo imposible. Luego miré a través de las ventanas el estacionamiento lleno de viajeros que habían estado buscando su hogar durante 60 años. La ranura del correo esperaba en la pared, una boca de bronce lista para tragarse un último mensaje de los perdidos. Extendí la mano hacia la postal de Jenny. Mis dedos flotaban a pocos centímetros de ella. El papel se sentía cálido, casi vivo, vibrando con décadas de esperanza y anhelo acumulados. A nuestro alrededor la temperatura seguía bajando hasta que nuestro aliento se hacía visible en pequeñas nubes y la escarcha en las ventanas se había vuelto tan espesa que ya no se podía ver el estacionamiento lleno de vehículos antiguos. «Dami, no lo hagas», suplicó Marcus, su forma translúcida parpadeando con mayor rapidez. «¿Crees que los estás ayudando? Pero solo estás alimentando el ciclo. Este lugar no deja ir a nadie. Los colecciona. El equipo de la doctora Bay se estaba volviendo loco. Las agujas bailaban sin control sobre los medidores diseñados para captar campos electromagnéticos. La acumulación de energía es exponencial», dijo, mientras su formación académica comenzaba a ceder ante el pánico creciente. «Si esto continúa, podríamos enfrentarnos a una fractura dimensional completa». Jenny me miró con unos ojos que contenían demasiado conocimiento para una niña de 7 años. «Señor, ¿va a ayudarme o no? Mi familia no puede esperar mucho más». Afuera los espíritus estaban cada vez más agitados. A través de las ventanas escarchadas podía verlos caminar de un lado a otro, revisando relojes detenidos hace 60 años, consultando mapas que llevaban a destinos que nunca alcanzarían. Sus conversaciones se volvían más fuertes, más urgentes. «Vamos a perder la conexión en Flagstaff. La reserva dijo que teníamos que estar allí por la mañana. Mamá, ¿por qué hace tanto frío? Pensé que Arizona era un lugar cálido, pero fue la voz de María la que cortó el caos, clara y desgarradora. Jack, algo anda mal. Esto no es lo que debía pasar. Se suponía que íbamos a estar juntos, pero ahora lo recuerdo. Recuerdo el accidente. La verdad comenzaba a revelarse para ellos». Después de 60 años atrapados en bucles repetitivos, la resolución que se aproximaba los obligaba a enfrentar lo que habían estado negando. Estaban muertos. Sus viajes habían terminado hacía décadas, entre metal retorcido y arena dispersa. «Eso es lo que hace enviar las postales», explicó Marcus con la voz cargada de pesar. «No solo cumple sus últimos deseos, los obliga a reconocer la realidad. Pero el impacto de esa revelación crea una explosión psíquica. Todos los que están dentro del radio de la explosión son arrastrados a su experiencia colectiva y se convierten en parte del ciclo». «Lo terminé», dije. «Exacto. Así es como se alimenta este lugar. Así es como ha estado fortaleciéndose durante 60 años, añadiendo nuevas capas de conciencias atrapadas». La doctora Bay bajó su cámara, comprendiendo al fin la magnitud de lo que estaba documentando. «Entonces, cada recepcionista que ha trabajado aquí, cada persona que ha ayudado a enviar estas postales, se convierte en otro fantasma de la colección». Marcus asintió. Otra voz en la radio. Otra sombra moviéndose entre los surtidores. Jenny tiró de mi manga con más insistencia. «Señor, por favor, puedo ver la casa de mi abuela en mi mente.
Tiene flores amarillas en el jardín y un columpio en el porche donde ella lee la Biblia. Si no envío esta postal, nunca sabrá que la amamos. La inocencia en su voz casi quebró mi determinación, pero al mirarla más de cerca vi lo que antes no había notado. El vestido rosa no era del todo correcto. La tela tenía la textura de la arena del desierto y el color cambiaba sutilmente bajo la luz fluorescente. Sus coletas se movían con una brisa que existía solo en la memoria. Ya no era completamente humana. No lo había sido en décadas. Jenny, dije con suavidad, ¿qué año crees que es? 1962, tontito. Papá compró un calendario nuevo para el auto. Marcó todas nuestras paradas con X rojas. ¿Y dónde crees que estás ahora? En la gasolinera de la Ruta 66. El señor amable dijo que me ayudaría a enviar mi postal. Su sonrisa vaciló ligeramente. Pero todos están actuando tan raro. ¿Y por qué hace tanto frío? El estacionamiento era un caos. Algunos espíritus intentaban volver a sus autos. Otros discutían sobre las direcciones. Y unos pocos miraban con horror creciente hacia la gasolinera mientras los recuerdos comenzaban a imponerse sobre sus delirios protectores. El conductor del autobús, un hombre de mediana edad con el uniforme de la empresa, bajó del Greyhound y se acercó a nuestras ventanas. Cuando habló, su voz se escuchó claramente a través del cristal, aunque sabía que eso no debía ser posible. Amigos, tenemos que ponernos en marcha. Se acerca una tormenta y estas carreteras del desierto pueden quedar intransitables rápidamente. Todos de vuelta al autobús. Pero sus pasajeros no escuchaban. Estaban dispersos por todo el estacionamiento. Algunos lloraban, otros reían con un alivio histérico. Unos pocos simplemente se quedaban quietos, procesando la verdad de su situación. Están recordando, observó el Dr. Bay, aún tomando notas a pesar del caos sobrenatural que nos rodeaba. La realización colectiva está rompiendo sus mecanismos individuales de negación, lo que significa que se nos acaba el tiempo. Marcus dijo que una vez que acepten por completo lo que les pasó, la liberación de energía psíquica será imparable. A menos que alguien con la autoridad para hacerlo los libere voluntariamente. No mediante engaños ni completando asuntos pendientes, sino con verdadera comprensión y compasión. Volví a mirar la postal de Jenny, luego a la forma parpadeante de Marcus. ¿Te refieres a alguien que elija ocupar su lugar? No su lugar, respondió Marcus, su carga. Alguien que acepte la responsabilidad de ayudarlos a cruzar, sabiendo lo que eso implica. El Dr. B me tomó del brazo. Danny, no estarás considerando esto. Tiene que haber otra forma. Pero yo ya me dirigía hacia la ranura del buzón. No con la postal de Jenny, sino con otra cosa completamente distinta. Saqué mi billetera y encontré lo que buscaba. Una fotografía de mi escuadrón en Afganistán. 12 rostros sonriendo a la cámara, tomada 3 días antes de que un IED matara a la mitad de ellos. He estado cargando con amigos muertos durante años. Dije, más para mí mismo que para los demás. Quizás ya es hora de aprender a ayudarlos a encontrar la paz en lugar de solo sobrevivir con sus fantasmas. Deslicé la fotografía en la ranura del buzón. El efecto fue inmediato. La escarcha en las ventanas comenzó a derretirse. La temperatura empezó a subir, y el caos electromagnético que se había estado acumulando hacia una explosión comenzó a fluir en patrones organizados como el agua que encuentra a su nivel. «Danny, ¿qué hiciste?», preguntó Marcus, su forma volviéndose más sólida, más real. Les ofrecí algo mejor que sus postales sin destino. Ofrecí a alguien que entiende lo que significa quedarse atrás, que sabe cómo llevar el peso de los viajes incompletos. Me volví hacia Jenny, cuya figura ya comenzaba a desvanecerse en los bordes. No necesitas enviar esa tarjeta, cariño. Tu abuela Rose sabía que la amabas. Lo supo cada día hasta el momento en que murió, y aún lo sabe. Los ojos de Jenny se llenaron de una comprensión que era a la vez infantil y ancestral. «¿Nos está esperando, verdad?», preguntó, del otro lado. «Sí, todos nos están esperando». Afuera, los espíritus comenzaban a reunirse alrededor de sus vehículos, pero sus movimientos habían cambiado. En lugar de una urgencia frenética, había un propósito sereno. En lugar de confusión, había claridad.
Se estaban despidiendo unos de otros, de la carretera que los había atrapado, de los sueños que llevaron al oeste hacia futuros que nunca llegaron. María y Jack se abrazaron por última vez junto al Cadillac, sus formas volviéndose translúcidas al soltarse mutuamente. La familia Henderson subió a su camioneta y Jenny saludó por la ventana trasera mientras se alejaban de la bomba número 3. Los pasajeros del autobús abordaron el Greyhound, sus ropas de vacaciones y cámaras desvaneciéndose en el recuerdo. Uno por uno, los vehículos antiguos desaparecieron, llevando a sus pasajeros finalmente a casa. «¡Lo lograste!», susurró la Dr. B.I. con la voz llena de asombro. Encontraste la manera de liberarlos sin unirte a ellos, pero Marcus negaba con la cabeza. No ha terminado, Danny. Liberaste a los viejos espíritus, pero ahora también te has abierto a nuevos. Cada viajero que muera en este tramo de carretera, cada persona que deje asuntos pendientes será atraída hacia ti. Te has convertido en su punto de anclaje. Ya lo sentí ambio sutil en mi percepción. La carretera afuera se veía diferente, cargada de historia y posibilidades. Podía percibir movimiento en la oscuridad más allá de nuestras luces. No eran los espíritus que acabábamos de liberar, sino otros más recientes atraídos por las mismas fuerzas que habían creado este punto de reunión. ¿Cuántos? Docenas, quizás cientos a lo largo de los años. La Ruta 66 ha visto mucha tragedia, muchos sueños interrumpidos. La forma de Marcus se estabilizaba, volviéndose más humana. Pero ahora hay una diferencia. Esta vez tú elegiste esta responsabilidad, no tropezaste con ella. Eso te da poder sobre ella. La Dr. Bay guardaba su equipo, su entusiasmo académico atenuado por una preocupación genuina. Danny, tengo que preguntarte, ¿piensas quedarte aquí y seguir trabajando en el turno nocturno? Miré a mi alrededor en la estación de servicio, viéndola con claridad por primera vez, no como una trampa ni un punto de colección, sino como una estación de paso, un lugar donde los perdidos podían encontrar guía, donde las historias inconclusas podían llegar a un final en paz. Alguien tiene que hacerlo, respondí, y ahora entiendo lo que realmente significan las reglas. No son protección contra los espíritus, son pautas para ayudarlos. El amanecer se acercaba, tiñendo el horizonte oriental de tonos dorados y rosados. La tensión sobrenatural que había dominado la estación toda la noche por fin se disipaba, reemplazada por algo más silencioso, pero no menos significativo. El camión del señor Austerman llegaría en 1 hora y tendría que explicar lo ocurrido, pero por ahora me quedé de pie bajo la luz creciente, guardián de una estación de paso en la carretera más solitaria de América, listo para ayudar al próximo viajero a encontrar su camino a casa. Bay estaba cargando equipo en la camioneta de la universidad mientras yo barría la arena del estacionamiento. Arena que había aparecido durante la noche, fina y roja, como si el viento la hubiera traído desde algún desierto lejano, aunque el aire de la mañana aún era fresco. ¿Problemas?, preguntó, notando la actividad inusual y el hecho de que yo aún estaba limpiando 45 minutos después de que mi turno debía haber terminado. ¿Resolución?, respondí, apoyado en el mango de la escoba. Los espíritus de 1962 se han marchado. Su rostro curtido mostró sorpresa. Solo la atención cuidadosa de alguien que había estado esperando esta conversación durante años. Todos ellos. Todos los antiguos. Marcus también. Señalé hacia el estacionamiento, donde las huellas de neumáticos en la arena demostraban que los vehículos fantasma eran lo suficientemente reales como para dejar marcas. Pero algo ha cambiado. Puedo sentir a otros allá afuera atraídos hacia este lugar. La doctora B se acercó con una grabadora y una carpeta gruesa llena de notas. Señor Austerman, su gasolinera está ubicada sobre lo que solo puedo describir como un punto de cruce dimensional, y Danny, de alguna manera, se ha convertido en su guardián. Sé lo que es mi estación, doctora B, respondió el señor Austerman con un tono respetuoso pero firme. Mi abuelo la construyó aquí precisamente por lo que era este lugar. La pregunta es qué planea hacer Danny con sus nuevas responsabilidades. Llevaba toda la mañana pensando en eso, mientras el sol subía más alto y la tensión sobrenatural de la noche se desvanecía en la memoria.
La vieja hoja plastificada con reglas todavía estaba junto a la caja registradora, pero ahora se sentía como una reliquia. Instrucciones para sobrevivir a algo que ya había dejado atrás. Quiero quedarme, dije, pero tendré que aprender sobre la marcha. Así ha sido siempre. El señor Austerman se bajó el sombrero para protegerse del resplandor de la mañana. Mi abuelo nunca tuvo un manual para este trabajo. Solo escuchaba lo que necesitaban los espíritus e intentaba ayudar cuando podía. La doctora Bea terminó de guardar su equipo. Danny, tendré que presentar un informe a la universidad, pero mantendré los detalles vagos. La burocracia académica no está lista para este nivel de documentación, me dijo mientras me entregaba su tarjeta de presentación. Si necesitas una consulta o si sucede algo que esté más allá de tu experiencia, llámame. Después de que se fue, el señor Austerman y yo nos quedamos de pie bajo el sol de la mañana, observando cómo aumentaba el tráfico en la Ruta 66 a medida que comenzaba el día turístico. Todo parecía normal. Casas rodantes en camino al Gran Cañón. Motos cargadas con equipo de campamento. Familias en minivanes haciendo su peregrinación por la carretera más famosa de América. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, pregunté. ¿Sobre los espíritus? Desde que tenía tu edad, respondió con una sonrisa. Mi abuelo me contaba historias sobre viajeros que nunca llegaron a su destino, pero pensé que eran solo leyendas familiares hasta que empecé a trabajar aquí. La primera postal apareció cuando tenía 17 años. ¿Alguna vez pensaste en irte? Todos los días, durante los primeros 5 años. Pero luego entendí que este lugar necesitaba a alguien que comprendiera lo que era. Alguien que pudiera mantener el equilibrio entre ayudar a los muertos y proteger a los vivos. Subió a su camioneta y, con la puerta abierta, se detuvo un momento. Danny, lo que hiciste anoche, liberar a esos espíritus sin quedar atrapado tú mismo. Eso es lo que he estado esperando que ocurriera durante décadas. Encontraste otra manera. Esa tarde intenté dormir, pero me descubrí escuchando sonidos que parecían pertenecer a otras décadas. El apartamento que el señor Austerman me había alquilado, encima de la estación, había sido de Marcus Webb's, y, aunque estaba completamente limpio, aún conservaba ecos de su presencia. No estaba exactamente embrujado, pero sí impregnado de los recuerdos de alguien que había vivido entre mundos. Renuncié al sueño y bajé temprano para comenzar mi turno. La estación se veía diferente a la luz del día, más antigua de alguna manera, como una fotografía en sepia cobrando vida. El exhibidor de postales captó mi atención de inmediato. Donde ayer había imágenes turísticas descoloridas y escenas vintage, hoy mostraba una colección completamente distinta. Estas postales mostraban la Ruta 66 tal como existe ahora. Estaciones de servicio modernas, moteles renovados, atracciones contemporáneas al borde del camino. Pero entre ellas había algunas que no encajaban del todo. Una mostraba un restaurante que fue demolido en 1995. Otra retrataba un puesto de intercambio que solo existía en fotografías históricas. Estaba examinando estas postales cuando llegó la primera visitante del día. Entró por la puerta una mujer de unos 40 años, vestida con ropa que evocaba los años 80. Blazer holgado, hombreras, el cabello peinado con volumen impresionante. Sus movimientos tenían esa cualidad ligeramente desconectada que estaba aprendiendo a reconocer en los espíritus. Pero ella era más sólida que las manifestaciones de la noche anterior, más presente. «Disculpe», dijo, acercándose al mostrador con la seguridad de quien está acostumbrado a obtener respuestas. «Estoy buscando a mi hija. Íbamos camino a Los Ángeles y paramos aquí a cargar gasolina. Ella fue al baño, pero nunca volvió». El peso familiar de la responsabilidad sobrenatural volvió a sentarse sobre mis hombros, pero esta vez se sentía diferente, no como una carga, sino como el trabajo que estaba destinado a hacer. «¿Cómo se llama su hija?» «Amanda. Amanda Torres. Tiene 16 años, mide más o menos lo mismo que yo, llevaba una camiseta de Duran Duran. Su voz tenía el tono de pánico contenido de una madre cuya hija ha desaparecido. Debíamos encontrarnos con mi ex esposo en California. Nos espera mañana». «Señora, ¿qué año cree usted que es?» 1987. 14 de febrero.
Día de San Valentín. Amanda estaba emocionada por pasarlo en Hollywood. Su expresión cambió ligeramente. La confusión comenzó a enturbiar su certeza. ¿Por qué me pregunta eso? Era mi primera prueba en este nuevo rol y sentí que recurría a todo lo que había aprendido, no solo de las reglas antiguas, sino también de observar a Marcus luchar con su situación, de ver cómo los espíritus de 1962 habían reaccionado ante la verdad y la compasión. Cuénteme sobre su viaje, le dije. ¿Por qué iban a Los Ángeles? Mi exesposo vive allá. Amanda quería pasar su penúltimo año de secundaria con él, probar el estilo de vida californiano. La forma de la mujer titiló ligeramente, como una televisión con mala señal. La estábamos pasando tan bien en el camino, cantando con la radio, jugando juegos de palabras, hablando sobre su futuro. ¿Y qué pasó cuando llegaron aquí? Una tormenta de polvo apareció de la nada. La visibilidad cayó a cero. Amanda dijo que regresaba enseguida. La mujer miraba a su alrededor con creciente angustia. Este lugar se ve diferente a como lo recuerdo. ¿Dónde está la caja registradora antigua? ¿Dónde están los mecánicos trabajando en los autos? Estaba describiendo la estación como había sido hace 37 años, superponiendo sus recuerdos sobre la realidad actual. Pero a diferencia de los espíritus de la noche anterior, ella no estaba completamente atrapada en la negación. Estaba haciendo preguntas, notando las discrepancias. Señora Torres, dije con suavidad, creo que algo les ocurrió a usted y a Amanda durante esa tormenta de polvo. Algo que les impidió continuar su viaje. No, respondió con firmeza, aunque noté la duda asomando en su mirada. Solo vamos con retraso. Amanda probablemente fue al auto y me está esperando allí. A través de las ventanas pude ver su vehículo materializándose en el estacionamiento. Una camioneta familiar con paneles de madera, placas de California y equipaje amarrado al techo. Pero estaba vacía y las ventanas cubiertas de un polvo tan espeso que parecía nieve. Señora Torres, dije suavemente, ¿cuándo fue la última vez que vio a Amanda? La pregunta quedó suspendida entre nosotras, y observé su rostro mientras la memoria comenzaba a imponerse sobre la ilusión protectora. Su andar seguro vaciló, la actitud decidida se resquebrajó, y debajo apareció el terror de una madre que llevaba creciendo durante 37 años. Estaba caminando hacia el baño, susurró la señora Torres, pero la tormenta empeoraba y el viento era tan fuerte. Escuché que me llamó, pero cuando miré, ya no estaba. Todo el edificio había desaparecido. Solo quedaban arena y viento. Se detuvo, su figura volviéndose más translúcida a medida que la verdad se asentaba. Señora Torres, voy a ayudarla a encontrar a Amanda. Pero primero, necesito que entienda que ha estado buscándola durante mucho tiempo, mucho más que una tarde. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, aunque su voz ya revelaba que intuía que la respuesta sería devastadora. 37 años. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Tropezó hacia atrás, su forma parpadeando entre sólida y translúcida mientras intentaba asimilar la información. Eso no es posible. Fue esta mañana. Salimos de Albuquerque esta mañana. Usted salió de Albuquerque el 14 de febrero de 1987. Hoy es 29 de septiembre de 2024. La señora Torres miró alrededor de la estación con nuevos ojos, notando los equipos modernos, la señalización actualizada, los sutiles cambios que marcaban el paso de las décadas. Sus ilusiones protectoras se desmoronaban, pero debajo de ellas había algo que no esperaba. Alivio. Amanda, susurró. ¿Está? Aún no lo sé, pero le prometo que lo averiguaremos juntas. Afuera el sol se estaba poniendo y podía sentir la noche acercarse, trayendo nuevas capas de posibilidad. La Ruta 66 se extendía hacia el este y el oeste a través del desierto, un río de asfalto que transportaba sueños y tragedias a partes iguales. Algunos viajeros llegaban a su destino. Otros, como la señora Torres y su hija, se convertían en parte de la historia oculta de la carretera. Pero ahora había alguien que sabía cómo ayudarlos a escribir sus finales. Nevó en el desierto pintado por primera vez en 40 años, cubriendo las rocas rojas con un blanco que atrapaba la luz estelar de diciembre como diamantes dispersos. Me encontraba fuera de la estación de servicio durante la hora tranquila antes del amanecer,
observando cómo mi aliento formaba nubes que se disipaban en el aire delgado del desierto. El exhibidor de postales tenía ahora 43 tarjetas. Las contaba cada mañana, siguiendo las historias que encontraban su camino hacia este cruce entre lo que fue y lo que podría ser. La señora Torres se fue en octubre, después de que la ayudé a encontrar a Amanda. Su hija había sobrevivido a la tormenta de polvo de 1987, crecido en el sistema de acogida y vivido una vida plena en Phoenix antes de fallecer pacíficamente en 2019. Su reencuentro ocurrió en el espacio entre dos latidos del corazón, un momento de dicha pura que hizo que la estación se sintiera más liviana durante semanas. Desde entonces, otros habían llegado. Un camionero de los años 70 que perdió el control durante una tormenta de nieve y pasó 50 años creyendo que simplemente se había retrasado. Una familia de los años 50 cuya casa rodante Airstream volcó cerca del cráter Meteor y que nunca entendió por qué sus vacaciones para ver las atracciones de la era atómica parecían no terminar jamás. Cada espíritu cargaba su propia versión del tiempo interrumpido, sus propias razones para permanecer en este tramo de carretera que había reclamado tantos sueños. Tommy Yazzie pasaba la mayoría de las tardes últimamente trayendo café e historias de las reuniones del Consejo Tribal. Su nieta se había recuperado de la fiebre, pero aún hablaba de la gente viajera que había visto durante su enfermedad. Tommy decía que eso era normal. Los niños y los ancianos solían ver lo que otros no percibían. Los límites son permanentes ahora, me dijo la semana pasada, acomodándose en la silla que el señor Austerman había traído desde su casa. Mi abuela siempre decía que este lugar necesitaría un guardián tarde o temprano, alguien que entendiera que los muertos y los vivos no están tan separados como la mayoría cree. La doctora Bay venía una vez al mes, documentando cambios en las lecturas electromagnéticas y entrevistándome sobre cada nuevo encuentro. Su universidad había aprobado un estudio a largo plazo sobre fenómenos anómalos a lo largo de la histórica Ruta 66, aunque ella omitía los detalles más específicos en sus informes oficiales. Algunas verdades eran demasiado grandes para los documentos académicos. La hoja plastificada con las reglas seguía colgada junto a la caja registradora, pero casi nunca la consultaba. El trabajo se había vuelto intuitivo. Escuchar las historias detrás de las historias, ayudar a los espíritus a comprender su situación sin empujarlos hacia conclusiones para las que no estaban preparados. Algunos cruzaban de inmediato en cuanto entendían la verdad. Otros necesitaban tiempo para aceptar lo que les había ocurrido. Algunos elegían quedarse, convirtiéndose en parte de la creciente colección de presencias útiles de la estación. Marcus se había vuelto mi asistente no oficial. Su experiencia con el espacio liminal entre mundos lo hacía invaluable para los casos difíciles. Había encontrado paz ayudando a otros a atravesar lo que él había enfrentado solo, y su forma se había estabilizado en algo casi sólido. La doctora Bai teorizaba que su sentido de propósito lo estaba anclando a una existencia más sostenible. La carretera nunca dormía. Incluso en esta hora previa al amanecer, podía ver faros acercándose desde ambas direcciones, madrugadores rumbo a Flagstaff, camioneros de largo recorrido que atravesaban la noche, turistas persiguiendo el amanecer sobre el Gran Cañón. La mayoría pasaría de largo sin incidentes. Sus viajes continuarían según lo planeado. Pero algunos se detendrían. Algunos necesitarían gasolina, direcciones o simplemente un momento de contacto humano en la vasta soledad del desierto. Y entre ellos, de vez en cuando, estarían otros como la señora Torres, viajeros que llevaban décadas recorriendo los mismos caminos, buscando finales para historias que habían sido interrumpidas por el tiempo y las circunstancias. La nieve se derretía mientras el sol asomaba sobre las montañas del este, revelando la tierra roja debajo. La Ruta 66 se extendía hacia ambos horizontes, una cinta de asfalto que conectaba pasado y futuro, cargando sueños y recuerdos en igual medida. Volví al interior, encendí la cafetera y me preparé para otro día ayudando a viajeros, vivos y de otro tipo, a encontrar su camino a casa.